Dios los bendiga, mis hermanos. Qué bueno que puedan estar conectados a este tiempo de alabanza, de oración. Dios te bendiga donde estés desde tu casa. Te bendecimos esta tarde y queremos invitarte a que participes con nosotros de este momento de alabanza, de oración. Y donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a empezar en primer lugar con una oración a nuestro Dios, dándole la bienvenida a este periodo, ¿sí? Así que donde estás, cierra tus ojos y oramos. Padre, te damos toda la gloria, la alabanza, el poder, Señor, toda la honra sea para ti en esta tarde. Queremos darte la bienvenida en esta hora, Señor, y entregarte nuestras vidas en primer lugar a ti, para que tú nos bendigas en esta hora, para que tu presencia nos llene, para que tu presencia se manifieste en donde estemos, Señor, en nuestra casa, papá. Oramos para que tú bendigas nuestras familias, a nuestros hogares, papá, nuestra congregación en esta tarde, y ponemos delante de ti esta reunión en tus manos. Bendice este periodo de alabanza. Bendice la palabra de nuestro pastor Juan, Señor, y que en este día tu presencia se manifieste, Señor, en nuestras casas, papá. Necesitamos de ti en este tiempo, en este momento, Señor, en este espacio, papá, y queremos darte la bienvenida, Padre, en esta hora. Te pedimos que tú vengas a nuestras vidas en esta hora y que nos bendigas, que tu presencia se manifieste en nosotros, Señor, y que a través de esta alabanza, de esta oración, podamos honrarte, Señor, en esta tarde. Toda la gloria sea para ti, Jesús, en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Amén. Canta con nosotros en esta hora y vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios, a este lugar, a nuestras casas, a nuestras vidas y a nuestras habitaciones. Jesucristo, bienvenido a este lugar.
vidas. Y en esta tarde levantamos, Señor, tu nombre en alto y declaramos que en tu nombre, Señor, hay libertad. Amén. Vamos a declararlo juntos en esta tarde y declarar que en el nombre de Jesús hay libertad. Vamos a creerlo en esta hora. Cristo estás aquí.
sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, vamos a decirle todos juntos: Señor, te anhelamos en esta tarde, anhelamos tu presencia en nuestras vidas, te anhelamos en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra realidad. Ven a habitar a nuestras vidas, ven a habitar, Jesús, a nuestras vidas, a nuestras familias, y ven, inunda, Señor, con tu presencia en esta hora, nuestra familia, nuestra realidad, Señor, que en esta hora tú tomes el control, Jesús. Decile conmigo: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia deseo.
hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas, Señor. Y queremos ser en tus manos como el barro, Señor, en las manos del alfarero. Que en esta hora, Señor, tú nos moldes a tu imagen y semejanza. Queremos cada día, Señor, acercarnos un poco más a tu presencia, poder ser sensibles a tu voz, poder escuchar, Señor, qué es lo que tienes para nuestras vidas. Y en esta hora te bendecimos, Jesús. Hermoso Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me
bendecimos. Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estamos presentes con la palabra del Señor para hacer que nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro corazón realmente se llene a pleno de lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Después de la alabanza, después de la adoración, a través de la guitarra de Pablo, de la voz de Cintia, entonces disponemos ahora nuestros oídos para poder escuchar la palabra de Dios. Y hoy tengo un mensaje para ustedes que quizás está dirigido más a la iglesia en su conjunto, no particularmente a alguien especial. Pero vos sos parte de la iglesia, sos parte del cuerpo de Cristo, así que de algún modo esto también te va a tocar a vos. Y el título del mensaje de hoy es: la voluntad de Dios es prioridad para la iglesia. Y el texto que vamos a leer está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38 en adelante. Dice así: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús estas palabras, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús nunca obró durante su ministerio público, durante esos 3 años hasta el punto de morir y resucitar. Jesús nunca obró durante su ministerio público separado de Dios, del Padre. Él vino a hacer la voluntad del que le había enviado, o sea, Dios mismo. Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y nuevamente el verso 38 que leímos al principio dice: porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Incluso estando Jesús en angustiosa agonía, mientras oraba en el Getsemaní, ¿se acuerda de esa escena? En donde él, antes de ser entregado, va al huerto de Getsemaní. El Señor Jesucristo pidió lo que dice Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración no fue hecha en un tono de resignación, impotencia o sin esperanza. Tampoco esta era la expresión de un corazón destrozado que se rendía ante una derrota de forma completa. Tampoco esta oración fue de alguien a quien se le frustran los sueños y ya nada más espera en la vida. A veces, mis hermanos, nosotros podemos llegar a resignarnos, podemos llegar a rendirnos, a frustrarnos, y es entonces cuando decimos: bueno, lo he intentado todo y no he logrado nada. Pero Jesús no actuó así, nada de eso. Su oración, la oración que Él hizo al Padre, demostró una confianza perfecta y absoluta en su Padre, a pesar de lo que le esperaba en las siguientes horas. Para Jesús, la voluntad del Padre era prioritaria, tenía prioridad por sobre todas las cosas. Y hoy quiero, mi hermano, usar 3 detalles de la vida de Jesús. 3 detalles que notemos, que nos hagan notar que la voluntad de Dios
debe ser la prioridad en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Y el primer detalle es que Jesús no se dejó manipular por la gente de su tiempo. Jesús no vino a complacer peticiones, Él no vino a complacer deseos personales de la gente de su tiempo ni de ninguna otra época. Él vino a hacer la voluntad del Padre que lo envió. En una ocasión, los fariseos presionaban a Jesús para que hiciera señales del cielo. Pero nos comenta Marcos en su Evangelio lo siguiente, dice que dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Sí, mi hermano, exacto, les dio a entender que siguieran participando, que Él nos iba a aprender en eso. Los ignoró y se fue de ese lugar. En otra oportunidad, Jesús estaba teniendo su oración matutina en un lugar desértico. Y la gente le buscó. Y llegando a donde estaba, le suplicaron que no se fuera. ¿Pero qué hizo Él? Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Mi hermano, ni la fama ni la popularidad influyeron en la agenda divina que Jesús tenía. Nada impediría que él hiciera la voluntad del que lo había enviado. El evangelista Marcos nos cuenta que cuando Jesús estaba colgando en la cruz, los que pasaban, dice Marcos 15, 29 y 30, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y entre días lo reconstruyes, le decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted, mi hermano, mi amigo? ¿Jesús hubiera podido bajarse de la cruz? Pues yo le digo que claro que sí, Él podría haberse bajado de la cruz. Pero Jesús no vino a complacer a las masas enardecidas, deseosas de espectáculos, que le alentaban a hacer algo que no estuviera bajo la obediencia de su Padre. El Señor vino a hacer la voluntad de Dios, y esa voluntad incluía morir en la cruz del Calvario. Así, no complacería a aquella turba. Él no iba a complacerla. Y gracias a Dios que no lo hizo. Porque gracias a esa obediencia, muriendo en la cruz por amor a nosotros, nos edificó el puente para llegar al Padre y tener salvación y vida eterna. ¡Qué maravilla! Pablo le advierte a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 4:3. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la verdad, sino que correrán en pos de maestros que le digan lo que desean oír. En vez de escuchar lo que la Biblia dice, correrán ciegamente tras sus errados conceptos. Por eso, mantente despierto, le dice Pablo a Timoteo. Mantente despierto, mantente vigilante, no temas sufrir por el Señor. Gana almas para Cristo y cumple con tus deberes. Mi hermano, los que son llamados por Dios a hacer su obra, y si vos te declarás cristiano, pues te digo que has sido llamado por Dios a hacer su obra. No claudicamos. Los que predicamos a Cristo y nos ponemos con nuestras manos sobre el arado para hacer la obra del Señor, no claudicamos. No claudicamos ante las presiones de las masas. Los que predicamos a Cristo
y a su evangelio no somos meseros que complacemos a los clientes, ni vamos a predicar para quedar bien con las tendencias de hoy en día, del presente. Mi hermano, nosotros respondemos a una cosa. Nosotros respondemos a los intereses del reino de Dios, no a intereses personales. Debemos ser una iglesia que sabe distinguir los tiempos en que vive, una iglesia que predica con firmeza el Evangelio de Cristo, que gana almas y que cumple con los propósitos de Dios. Jamás cederá ante las presiones y la demagogia de las masas, que se buscan maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Así como Cristo no se dejó manipular por la gente de su tiempo, la verdadera iglesia de Cristo no debe dejarse manipular por las masas deseosas de oír lo que quieren oír, porque la voluntad de Dios es prioridad para la iglesia, como lo fue para Cristo. El segundo detalle que quiero que notes es que Jesús no se dejó dominar por el sectarismo religioso de su tiempo. Jesús censuró las sectas judías, esas sectas que le daban más valor a las tradiciones de los ancianos que a los mandamientos expresos de Dios. Los confrontó en más de una ocasión con el mensaje poderoso y transformador que él predicaba. Jesucristo condenó, mi hermano, abiertamente la hipocresía de la religión organizada de aquel tiempo. Y los religiosos que se interesaban más en verse santos ante los hombres que ser santos para Dios. Ellos anhelaban admiración. Estos religiosos admiraban la alabanza de la gente sobre su persona. El Señor les dice en Mateo 23:5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Jesús no sincretizó. ¿Qué significa sincretizar? Dirá usted. Pues sí, es una palabra que generalmente no utilizamos. Sincretizar significa, en el ambiente religioso, es el intento de conciliar doctrinas distintas. Y Jesús no lo hizo, no sincretizó el mensaje del Evangelio, no mezcló lo que predicaba con las tradiciones y reglas de aquellas sectas religiosas. Al igual que Jesús, la verdadera iglesia, mi hermano, no mezcla, ni sincretiza la verdad de la Biblia con la cultura o con las corrientes religiosas de la actualidad, ni con el liberalismo actual, buscando popularidad, finanzas y aplausos de la gente. En este sentido, Pablo fue bien directo al advertir que en Gálatas 1:8, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, dice Pablo. El celo de Pablo por el evangelio, ese celo que Pablo tenía por el evangelio era tan grande que prefiere que el juicio de Dios caiga sobre él si llegara a distorsionarlo. Pablo no admitía poner en juego la gloria de la obra redentora de Cristo y el destino de las almas. Mi hermanos, nunca olvidemos, no nos podemos dar ese privilegio de olvidar que la iglesia es portadora de la gloria de Dios. Esta iglesia es portadora de la gloria de Dios. A la iglesia el Señor le delegó su autoridad. ¿Para qué? Para que predicara el evangelio de poder. Ninguna otra cosa más que el evangelio con poder. Y la iglesia que predica a Cristo y su evangelio tendrá oposición, claro que sí. Sufrirá persecución, pues también. Pero ¿sabe por qué? Porque es imposible predicar la verdad sin molestar o estorbar a los que enseñan el error.
a aquellos que corrompen la verdad y transforman los caminos del Señor. Así como Cristo no se dejó dominar por la religión organizada de su tiempo, la verdadera iglesia de Cristo no puede dejarse dominar hoy por las nuevas corrientes religiosas ni por el falso ecumenismo global. Sí, el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es ese movimiento que promueve la unidad entre todas las religiones o las iglesias cristianas. Mi hermano, la verdadera iglesia de Cristo, no puede dejarse dominar porque la voluntad de Dios es prioridad para la iglesia. Y el tercer detalle y último que quiero que veamos es que Jesús no se dejó influenciar por la política ni los políticos de su tiempo. Si buscamos, pues no vamos a encontrar en los evangelios ni en ninguna otra literatura bíblica que Jesús buscara protección, que Jesús buscara el apoyo político, el apoyo financiero en el imperio romano que dominaba durante su ministerio público a los judíos. Jesús rechazó la oferta del diablo de gobernar sobre todos los reinos del mundo. Recuerda cuando fue tentado por el diablo antes de comenzar su ministerio, Lucas 4, 6 y 8. Él rechazó la oferta de Satanás de poder gobernar sobre todos los reinos del mundo. Pues él sabía que con la política no se resuelve el grave problema del hombre. ¿Y cuál es el grave problema del hombre? Bueno, ese grave problema es el pecado. La política no puede hacer nada con respecto a eso. Y el evangelista Juan nos dice que Jesús, sabiendo que estaban a punto de venir y prenderlo para hacerlo rey, ¿qué hizo? Dice que se retiró otra vez a la montaña el sol. Juan 6, 10, 15. Sí, mi hermano, entiéndase como que los dejó pagando. Venían a buscarlo para levantarlo como rey y él los dejó pagando allí. Jesús se negó a intervenir en la política de su tiempo. Y Jesús y sus apóstoles nos enseñaron que la verdadera iglesia nunca pierde de vista el propósito para el cual Dios la estableció sobre la tierra. El objetivo de la iglesia, de acuerdo con el propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político. En ninguna parte de la Escritura se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo o nuestro dinero en los asuntos gubernamentales, en los asuntos políticos. Nuestra misión radica como iglesia no en cambiar a la nación a través de reformas políticas, sino como iglesia nuestra misión es cambiar los corazones a través de la palabra de Dios. Sí, como iglesia, nosotros los cristianos queremos que un país cambie, queremos que las familias se vuelvan a Dios, que los jóvenes se comprometan con Dios. La respuesta la tenemos en la predicación de la palabra de Dios, en el Evangelio. Y es un error pensar que es el trabajo de los políticos defender, difundir y guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. Es un error, pues esa tarea Dios se la asignó a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que esta tarea nos la asignó a nosotros, a vos y a mí. La Biblia dice en Salmo 33, 12, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios, tú bendices a la nación que te acepta como Señor. Y lo que hace que existan mejores hombres, mejores padres, mejores familias, mejores ciudadanos en el mundo, no es la política, no son las filosofías humanistas, sino es Jesucristo. Jesucristo obrando en el corazón de los que reciben como Señor y Salvador. Por eso, esta iglesia seguirá predicando a Cristo. Aleluya.
como el único que puede transformar los corazones de piedras en corazones de carne, como nos dice la Biblia. El profeta Ezequiel, capítulo 36 y 26, dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Es la tarea, esa es la tarea que desea realizar Dios a través de su iglesia aquí en Adolfo Sordo. Así como Cristo, mi hermano, no se dejó influenciar, ni se dejó manipular por la política de su tiempo, la iglesia de hoy no debe dejarse manipular por la política ni los políticos de esta época, porque la voluntad de Dios es prioridad para la iglesia de todos los tiempos. Y a modo de conclusión, y ya para terminar con esto, si Jesús no se dejó manipular por la gente de su tiempo, ni tampoco se dejó dominar por el sectarismo religioso de su época, y tampoco se dejó influenciar por la política ni los políticos de su tiempo, su iglesia, la que él compró a precio de sangre en la cruz, esa sangre que él derramó en la cruz del Calvario, debe seguir su ejemplo. No podemos dejarnos manipular. En un mundo social políticamente convulsionado como el que tenemos hoy, globalizado como está hoy el mundo, un mundo infestado por filosofías humanistas y ecuménicas, en donde se intenta imponer un nuevo orden económico mundial. En ese mundo, mi hermano, la verdadera iglesia de Cristo debe estar alerta, debe estar despierta, porque Cristo viene pronto. Y por lo tanto usted debe centrar su atención en Jesucristo y en su Evangelio. La iglesia responde, como ya lo dije, a una sola cosa. La iglesia responde a los intereses del cielo. Y no hay ninguna otra cosa a la que la iglesia debe responder. A los intereses del cielo, a la voluntad de nuestro Padre Celestial. La iglesia se sujeta a los planes de Cristo. A la iglesia se le ha asignado establecer el reino de Dios en los corazones de los hombres y de las mujeres de este país, pero particularmente de aquí, de este lugar en donde esta iglesia está situada. Y por encima de todo, la iglesia de Cristo. Esta iglesia de Cristo debe tener siempre presente que la voluntad de Dios es su prioridad. La voluntad de Dios es tu prioridad, mi hermano. Dios te bendiga en esta tarde. Dios te bendiga allí en tu casa, junto a los tuyos, en donde seguramente estás disfrutando de este momento, en donde la iglesia, si bien no nos vemos, estamos unida, escuchando la palabra, hemos estado unida, cantando y alabando y adorando, y estamos unidas a través de la oración. Así que vamos a orar. Yo te ruego que tú cierres tus ojos allí, tomes la mano de quien tenés a tu lado y elevemos esta plegaria al cielo. Padre amado, yo te doy gracias porque tu voluntad, Señor, es prioridad en la vida de esta iglesia. Señor, queremos predicar el Evangelio de salvación. Queremos llevar, Señor, a los hombres y a las mujeres que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Pero debemos estar sujetos, Señor, a tu voluntad. Debemos tener el concepto claro de que es necesario que, como Jesús lo hizo, no nos permitamos ser doblegados por nada en este mundo. Simplemente, Señor, decirle a las personas no lo que quieren oír, sino lo que Cristo quiere que digamos. Padre, nos sujetamos a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga, mi hermano. Nos volvemos a encontrar el día miércoles a las 19 horas. Y recordá que esto sale por el canal de YouTube, GA Sordaus, por Facebook, GA Sordaus, y realmente podés conectarte por cualquiera de los dos lugares. Dios te bendiga. Hasta el miércoles.